tardes, mi nombre es Sandra Díaz, pertenezco al CDA Castillas de Villavicencio, del Regencia en Farmacia de la Universidad de la UNAT. En el día de hoy voy a hablarles sobre la membrana celular o membrana plasmática. Primero que todo, ¿qué es la membrana celular? La membrana celular es la cubierta que envuelve y delimita la célula separándola del medio exterior. Esta funciona como una barrera entre el interior de la célula y su entorno, ya que permite la entrada y salida de las moléculas a través de ella con una permeabilidad selectiva. La composición de la membrana celular. La membrana celular está constituida por las siguientes moléculas: por los lípidos, por las proteínas y los carbohidratos. Las proteínas ocupan un 55%, los fosfolípidos 25%, el colesterol 13%, otros lípidos el 4% y los carbohidratos el 3%. La distribución de los fosfolípidos proporciona la estructura básica, mientras que las proteínas aportan funcionalidad. En la membrana plasmática de las células eucarióticas se localizan tres tipos de lípidos: los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol. Explicaré cada uno de los componentes de la membrana celular, empezando por los fosfolípidos. Los fosfolípidos son los primeros componentes estructurales de la membrana celular. Es un lípido compuesto de glicerol, dos colas de ácidos grasos y una cabeza con un grupo de fosfato. Las membranas biológicas usualmente tienen dos capas de fosfolípidos hacia adentro, llamadas bicapa de fosfolípidos, que es la que está en el interior de la membrana. Luego las proteínas. Las proteínas, muchas funciones de la célula dependen de las proteínas. Sirven como receptores de enzimas. Se clasifican en proteínas transmembrana, las cuales tienen unas funciones específicas. Una de ellas es que poseen actividades enzimáticas, fijan los filamentos del citoesqueleto, forman canales que facilitan el paso de los iones y de las moléculas específicas a través de la membrana. También tenemos las proteínas periféricas. Se localizan a un lado u otro de la bicapa lipídica y están unidas débilmente a las cabezas polares de los lípidos de la membrana o las proteínas integradas de los enlaces de hidrógeno. Los carbohidratos es la siguiente parte de la membrana plasmática. Estas moléculas se encuentran ubicadas en la superficie exterior de la célula eucariótica, por lo que constituye a la simetría de la membrana. Por lo general son oligosacáricos que se unen con los lípidos formando glucolípidos, y al unirse con las proteínas forman las glucoproteínas. Las funciones de estos carbohidratos dentro de la membrana es que tienen propiedades inmunitarias, participan en los procesos de coagulación de la sangre y en las reacciones inflamatorias. Confiere viscosidad a la superficie celular, permitiendo el desplazamiento de las células en movimiento, como los glóbulos blancos, por ejemplo. Igualmente intervienen los fenómenos de reconocimiento celular durante el desarrollo embrionario y en los procesos de rechazo de injertos y trasplantes. Como siguiente paso les voy a explicar el transporte de las moléculas dentro de la membrana. La membrana actúa como una barrera que separa los medios acuosos, siendo selectiva al escoger las sustancias y moléculas pequeñas. Este proceso depende del tamaño de las moléculas. Pueden cruzar libremente por la membrana algunas sustancias, como por ejemplo el dióxido de carbono, oxígeno, el glicerol, el agua y el alcohol. Como principales transporte tenemos el transporte
Tenemos el transporte pasivo. Se produce mediante el gradiente de concentración. A mayor concentración hacia el medio desde la concentración que es menor. Puede darse mediante difusión simple, que son los pasos de pequeñas moléculas a favor del gradiente de concentración a través de la capa lipídica a través de los canales proteicos. Algunas sustancias como hormonas esteroides del éter y fármacos liposolubles y las sustancias apolares como el oxígeno y el nitrógeno utilizan esa difusión simple. La difusión facilitada permite el transporte de pequeñas moléculas como aminoácidos y monosacáridos que al no poder atravesar la bicapa lipídica requieren de proteínas transmembranales que faciliten su paso. Estas proteínas son llamadas proteínas transportadoras o permeasas. El transporte activo. Este transporte activo es donde intervienen las proteínas de la membrana transportadoras y requieren de energía ATP para poder transportar las moléculas al otro lado de la membrana. Por lo tanto, este transporte se realiza en contra del gradiente electroquímico. La bomba de sodio y potasio es un ejemplo del transporte activo. Requiere de 3 iones de sodio para ser bombeado por una proteína hacia el exterior de la membrana y 2 iones de potasio hacia el interior de la membrana. Luego sigue el transporte activo de moléculas de elevado peso molecular. En este caso tenemos la endocitosis. La endocitosis son movimientos de grandes moléculas requiriendo un gasto directo de energía por parte de la célula, donde ella introduce materiales por mecanismos llamados la pinocitosis, la fagocitosis, la mediada por un receptor y la fotocitosis. La pinocitosis significa que la célula está bebiendo. Eso quiere decir que la célula capta materiales líquidos o solubles poniéndolos en pequeñas vesículas membranosas. La fagocitosis es la ingestión de células como bacterias, protozoarios. Se forman los figosomas o váculas que luego se fusionarán con los lisosomas. La endocitosis mediada por un receptor, o sea, moléculas específicas que van a entrar a la célula, se combinan con proteínas receptoras incluidas en la membrana plasmática captando macromoléculas. Un ejemplo de ese intercambio es en la sangre materna y la sangre fetal. La fotocitosis es especial ya que tiene que acumular un cierto número de moléculas para que se pueda iniciar el proceso de endocitosis. Tenemos la exocitosis, que es el que transporta moléculas grandes hacia el exterior mediante las proteínas de fusión. Se expulsan productos de desecho igualmente hacia el exterior. En este caso podemos tener como ejemplo la liberación en el proceso de la leche por parte de las glándulas mamarias. Y igualmente las enzimas digestivas y hormonas tales como la insulina. En la transitosis, en este caso, ocurre un conjunto de fenómenos que permiten a una sustancia atravesar todo el citoplasma celular. Esto implica un doble proceso de endocitosis y exocitosis. Como por ejemplo de este transporte tenemos el transporte hacia las sustancias desde el medio sanguíneo hasta los tejidos que rodean los capilares. Y muchas gracias por su atención. Feliz tarde.